Me convierte en Comanche. ¡Comanchería! Las imágenes del genocidio nos inundan. Bombardeos, destrozos, asesinatos a sangre fría, desmembramientos, sangre, muerte. El genocidio en vivo y en directo. Nadie, ninguno de nosotros y nosotras puede decir que no se entera de lo que ocurre y, por tanto, que toma partido. En este contexto, el rigor periodístico no ha estado a la orden del día. Por el contrario, como comentamos en un anterior programa, la prensa mercenaria se ha demostrado mayoritaria. Pero, por suerte, hay excepciones. Intentamos desde Canal Red dar voz a quienes no aparecen en los medios, contar sus historias, sus vidas, sus nombres y, sobre todo, poner sobre la mesa el contexto completo, porque nada empezó el 7 de octubre y porque nada justifica ni la ocupación que realiza sistemáticamente desde hace décadas Israel, ni la limpieza étnica que hoy emprende también, amparado por la comunidad y la complicidad de una serie de líderes occidentales que por eso tienen también la sangre en sus manos. Pero hacer periodismo de rigor, democrático y ético, hoy supone también cambiar el foco y hablar de eso sobre lo que nadie parece querer reflexionar. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se acaba con el genocidio? ¿Qué salida existe para Oriente Próximo? ¿De qué forma se logra acabar con esa barbarie más allá de que sus responsables reciban todas las sanciones correspondientes y dejen de contar con la comunidad internacional de su lado? Hoy en Zona Comanche hacemos precisamente eso. Hablamos de las soluciones que hay sobre la mesa, de su viabilidad, sus limitaciones y las condiciones de posibilidad para que se desarrollen. Hablamos de lo que puede ser. Hablamos de resolver. Algo que muy pocos medios hoy se atreven a poner a debate. Bienvenidas. Me convierte en Comanche. ¡Comanchería! Bienvenidos y bienvenidas comanches a nuestra Zona Comanche habitual de los viernes. Como sabéis, en Canal Red estamos hablando mucho del genocidio que ocurre en Palestina por responsabilidad del Estado de Israel. Y nos interesa seguir haciéndolo con rigor y con la constancia que lo estamos haciendo. Pero en especial nos interesa empezar a hablar también de las salidas posibles, las soluciones que existen, las alternativas que están sobre la mesa, sus viabilidades, sus limitaciones, etc. Y para eso hemos montado este Zona Comanche de hoy. Y para ello hablaremos entonces con Olga Rodríguez, periodista especialista en temas internacionales y de Oriente Medio. Gracias por estar con nosotras. Un placer. Está también Kevin Ramsey, director de One Democratic State. Gracias por venir. Hola. Está con nosotras Teresa Aranguren, que ya ha venido en otra ocasión. Gracias, también periodista internacional. Y Raúl Sánchez Cedillo, analista de la Fundación de los Comunes. Gracias por estar aquí. Antes de empezar el debate, como siempre, el resumen de Zona Comanche en el punto de mira. ¿Existe alguna solución política al conflicto de Israel y Palestina? En primer lugar, está la propuesta de solución basada en la partición del territorio de Palestina en dos estados separados e independientes, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Es la conocida como solución de los dos estados. Este plan de partición de Palestina fue diseñado originalmente por las Naciones Unidas en 1947, pero no llegó a concretarse debido al estallido de la guerra. Desde entonces, la ONU ha aprobado una serie de resoluciones que abogan por la retirada de Israel de los territorios ocupados y por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Otra solución es la que propone la One Democratic State Campaign, que aboga por la construcción de un único Estado democrático en Palestina que pertenezca a todos los ciudadanos, tanto judíos como árabes. Por último, Alliance for All apuesta por una solución confederal y biestatal que garantice la libertad de circulación y asentamiento, la igualdad en el acceso a la justicia y la seguridad y una soberanía compartida entre ambas comunidades. Hoy, en Zona Comanche, hablamos de las posibles soluciones políticas al conflicto palestino-israelí. Como siempre empezamos con la regla del minuto y antes de hablar de cada una de estas alternativas que se han narrado ahora en el vídeo que acabamos de ver, abro la mesa con esta pregunta. ¿Por qué se habla tan poco de las soluciones políticas respecto a este conflicto? Empiezo por ti, Olga. Bueno, porque no hay voluntad por parte de Israel. A mí me decía hace un tiempo un israelí que trabaja por la paz en Jerusalén, me decía, hasta que mi país no entienda que el precio de no tener paz es más alto que el precio de tenerla, seguirá sin buscar una solución. Hay muchos borradores encima de la mesa para la paz, hay muchas soluciones posibles, pero no hay voluntad. Israel aplica una política de hechos consumados para poder seguir extendiendo su ocupación, que sigue ocurriendo en tiempo presente. Yo cada vez que voy a Cisjordania veo nuevo territorio ocupado con nuevas colonias ilegales. Hay más de 600.000 colonos en Jerusalén Este y Cisjordania. Y esa política de hechos consumados pretende seguir comprando tiempo con la complicidad de la mayoría de la comunidad internacional occidental. Eso es lo que ocurre a día de hoy, por eso hay esa falta de voluntad. Kevin, ¿por qué no se habla de las soluciones? Estoy más o menos de acuerdo con Olga. Yo creo que también hay dos componentes. A la hora de hablar de soluciones, tendremos que mirar nuestra propia responsabilidad e enfrentar nuestros aliados, como los Estados Unidos,
y tomar decisiones y sacrificios y tener enfrentamientos que a lo mejor no nos gustaríamos tomar. Y por ello es mucho más fácil no solamente que Israel utiliza un proceso indefinido de ir aplazando acabar con su apartheid y colonialismo, sino también para nosotros ir aplazando tener que enfrentar nuestra complicidad en apoyar a este régimen. Y el segundo parte es el discurso que se ha planteado, que viene principalmente de los Estados Unidos, que la única solución al conflicto, lo que llaman conflicto, es la solución de dos estados. Y ese refrán ha sido repetido tantas veces que se ha planteado para prevenir la posibilidad de dejar entrar, contemplar cualquier otra posibilidad. Teresa. Yo creo que se habla poco de soluciones, pues porque a Israel no le interesa. Cualquier solución supone sanciones, supone intentar frenar la colonización, el proceso de colonización que continúa en Cisjordania y, por supuesto, con lo que está ocurriendo ahora en Gaza, supondría condenas. Y para conseguir algo parecido a una solución, para mí es irrelevante si es la solución de los dos estados o la de un estado. Las dos las veo muy lejos, porque no hay voluntad, como ha dicho Olga, de caminar hacia ellas, y ojalá tuviéramos perspectivas. Estados Unidos estuviera a favor de la solución de los dos estados. No ha estado nunca porque está siempre en el lado israelí, y esa solución ha sido destruida sobre el terreno con la colonización de Cisjordania, es decir, en el territorio donde se suponía que se iba a asentar el futuro Estado palestino. Por eso apenas se habla de soluciones. Raúl. Sí, por lo que acabáis de decir, pero yo creo que también porque la zona Oriente Medio lleva en guerra desde la Segunda Guerra de Irak, conflictos, guerras como la de Siria, etcétera, han hecho que la cuestión palestina pues no tenga la centralidad que tuvo en su momento. Por otra parte, desde la victoria de Hamás, prácticamente se ha espectacularizado las noticias sobre Palestina como prácticamente parte del terrorismo internacional. El aislamiento diplomático de la causa palestina es absoluto y, por lo tanto, los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme en toda esa cuestión. Es decir, la falta de seriedad, la falta de profundidad, la falta de contexto. Recordemos que el otro día, ¿quién fue el presidente de Israel o un representante acusó a Guterres de antisemitismo? Sí. Porque había contextualizado, pues, historicizado la cosa. O sea que eso ya es otro notch, ¿no? de los casos de antisemitismo, que no puedes hacer historia para explicar lo que sucede, ¿no? Vamos parte por parte. Ha salido ya, lo comentaba Kevin, esta solución que suele ser la que se llama solución, que por cierto la comparten generalmente muchos líderes occidentales y lo hemos escuchado además en el último periodo, justo a raíz de lo que está ocurriendo ahora mismo en Palestina, la solución de los dos estados. Esto que tiene en realidad este origen histórico ya también por parte de las Naciones Unidas en este plan de partición diseñado y aprobado en 1947, pero que nunca se llegó a concretar porque estalló la guerra. Vamos un poco a remontarnos hacia entonces. ¿Quién ganaba y quién perdía? Si ganaba alguien o perdía alguien dentro de esa lógica, dentro de ese método, este modelo de partición, y a partir de ahí ver si es viable o no realmente ahora. El modelo de partición, la resolución de partición, era una recomendación. Hay que recordar, Naciones Unidas no crea estados. Y era una recomendación en una situación que era inmanejable. Y esa solución era ya, de principio, injusta, porque no solo porque concediese a ese hipotético futuro Estado judío el 56% del territorio, sino porque los datos de la realidad entonces eran que demográficamente las comunidades judías, después de 3 décadas de colonización sistemática, llegaban al 30% de la población total de Palestina. En cuanto a la propiedad de la tierra, tenían el 6% de propiedad de la tierra. ¿Cómo construyes un Estado judío si no tienes ni la mayoría demográfica ni la propiedad de la tierra? Esa es la razón. Yo voy a hacer un matiz. No la guerra, fue la limpieza étnica. Esa es la razón por la que una semana después de la resolución de partición empieza la limpieza étnica en términos militares, las matanzas, la expulsión en masa de población palestina. Entonces, esa solución podría haber sido viable
pero no hubo tiempo, no hubo posibilidad de que lo fuese y nunca se ha cumplido, porque en esa primera guerra, que fue en mayo ya del 48, árabe-israelí, el ejército israelí conquistó un porcentaje como del 20% más de territorio hasta quedarse. Lo que es ahora las fronteras de Israel son el 78% del territorio de la Palestina histórica. Es decir, que es aquella solución de Naciones Unidas. Lo que pasa es que, como tú has dicho, hay una raíz histórica, porque a partir de la guerra del 67, cuando Israel conquista el resto de la Palestina histórica, se empieza a pensar que una solución viable sería que en ese territorio, lo que llamamos los territorios ocupados, Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oriental, en esa parte de Palestina debería construirse un Estado palestino, y esa es la otra solución de los dos estados, la que se empieza a pergeñar en los años 80 y adquiere forma ya clara en el proceso de Oslo. Habla Teresa de que tal vez en algún momento pudo ser viable, pero que definitivamente ahora no. Entiendo que, Kevin, tú estás un poco en la misma línea por lo que comentabas al inicio del programa. ¿Por qué ahora de ninguna manera sería esto viable? No sería viable porque hay cientos de miles de colonos en Cisjordania. Hay 5 millones o más refugiados palestinos con un derecho de volver a su tierra. Hay, como vemos, actualmente, hoy en día, 80% de la población en Gaza son refugiados con derecho de volver a sus pueblos que ahora están en Israel. Si hablamos de dos estados, ¿qué significa? Que 78% del país pertenece a un grupo étnico y 22% pertenece al pueblo nativo. Tu pregunta inicial era ¿quién gana y quién pierde? Evidentemente, la gente indígena de esta tierra pierde porque se acaban en una reservación de solamente, en un Bantustán de solamente 22% de su tierra inicial. Luego los refugiados pierden porque no pueden volver a la gran mayoría de sus pueblos. En un supuesto solución de dos estados, ¿cómo que mantienes un lado de 78% un estado judío si permites los refugiados de volver? Si los refugiados ejercen su derecho humano de volver a sus pueblos en lo que hasta ahora Israel y quieres designarlo solamente para judíos, ¿cómo que proteges esta pureza etnia ahí? Y luego, ¿dónde acaba? ¿Sabe? ¿Dónde acaban estos conceptos de pureza? Una vez que abres esta caja y permites intentar definir este lado solamente para tal, este lado solamente para tal, los conversos judíos, una vez que establezcan una solución de dos estados, este impulso de buscar pureza no acaba. Porque hemos montado dos partes supuestamente puros y vamos a seguir buscando la pureza en las dos partes. Eso no es un modelo duradero de convivencia, de funcionamiento de la gente viviendo en paz, de coexistencia, no. Eso es un modelo de racismo, que no podemos vivir juntos, no podemos compartir, no puedo tener un vecino que tiene otra religión que yo. ¿Por qué? Podemos compartir el mismo país. Si yo vivo en Jerusalén y tú vives en Jerusalén y yo voy a la playa y tú vas a la playa, tu presencia ahí no corta mi posibilidad de también estar ahí. Pero si decimos que esta playa solamente es para gente como tú y gente como yo no puede ir a esa playa, gente como yo tendría mi propio... Es que, ¿dónde acabamos? Entonces, por los refugiados, por la falta de moralidad del concepto en el base, perdemos todos realmente. Olga. Bueno, antes de entrar en todo esto que ha dicho Kevin, que es muy interesante y da para mucho además, y luego lo abordaremos, por contestar a tu pregunta, es que antes ya de la guerra del 48, como muy bien ha dicho Teresa, ya había organizaciones armadas judías que habían ido llegando a través de las aliyas, ¿no? O sea, cuando nace el sionismo a finales del siglo XIX, se observa Palestina como un futuro Estado israelí.
Van llegando oleadas migratorias y, sobre todo, a partir de los años 30 y principios de los 40, se van creando organizaciones armadas judías con el objetivo de ir originando un escenario y una atmósfera adecuada para que cuando los británicos se vayan les cedan el territorio. Y también hacen una campaña internacional muy potente al respecto. Y eso implica también atentados terroristas, como pues, los atentados contra el Hotel Camp David, donde mataron a más de 90 personas, y bueno, muchas de estas acciones. Y dentro de eso, en un momento dado, se idea el Plan Dalet. Y el Plan Dalet se empieza a ejecutar antes de la guerra, antes de que los Estados árabes declaren la guerra a Israel. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas, en esa sugerencia de Estado israelí, deja desconectado Tel Aviv y Jerusalén. Entonces hay una idea de establecer un mapa para que haya un corredor de propiedad israelí que una Jerusalén con Tel Aviv. Y eso implica que se lanzan una serie de operaciones con matanzas en varias aldeas palestinas antes de esa guerra. Y ahí ya empieza la limpieza étnica, como dicen varios historiadores israelíes, también como Benny Morris y otros. Una limpieza étnica que además, en el momento en el que esas matanzas se originan, se va corriendo la voz y empieza el pánico entre la población palestina, ¿no? Que comienza a huir, muchas veces con lo opuesto, pensando que podrá regresar a sus casas. Hasta hoy nunca pudieron regresar a sus casas, ¿no? Ese objetivo de ir ganando territorio se produce después, también aprovechando la guerra, que es un escenario del que Israel siempre se beneficia, y luego con la ocupación de 1967, cuando ocupan Cisjordania, Jerusalén Este, Gaza, el Sinaí egipcio, los Altos de Golán sirios. Hasta hoy ese ha sido el objetivo continuado. Y a través de esa política de hechos consumados lo va consiguiendo. Por lo tanto, está claro quién gana y quién pierde, ¿no? Continuamente. Sí. Raúl, perdona, Kevin. Sí, si puedo agregar solamente un detalle sobre esa historia que está bien resumido. Los británicos, para mí es importante enfatizar que no solamente han completamente desarmado el pueblo palestino en 36-37, sino también a lo largo de su supuesto mandato del territorio antes del 48, han permitido, sino a veces también facilitado la importación de armas a las milicias zionistas. Entonces, no es como una guerra de... Sí, exacto. Yeah. Voy a dar pase a Raúl, pero antes, estamos viendo las imposibilidades, como ya era injusto en términos históricos, esta llamada solución. Sin embargo, suele ser la solución a la que más hablan, de la que más defienden, incluso ahora mismo los líderes occidentales, ahora en 2023, con todo lo que está ocurriendo. De hecho, el actual ya investido presidente Sánchez lo ha hecho en este contexto. Quiero que lo escuchemos y a partir de ahí, Raúl. Por eso, para acabar con este conflicto hay que apostar por una solución política, avanzar de una vez por todas en la articulación de los dos estados, de Israel y Palestina, aunque realmente estamos hablando de un estado, porque el otro, Israel, ya ha sido reconocido por la comunidad internacional, pero no así Palestina. Por eso, España ha hecho un llamamiento para celebrar en los próximos meses y de manera urgente una conferencia internacional de paz que dé una solución justa y duradera a un conflicto que ha durado ya demasiado tiempo. ¿Qué podemos pensar de estas declaraciones? Además, por cierto, y esto me parece importante, de lo que señaló en su discurso de investidura hace tan solo, ayer de hecho, cuando decía que iba a trabajar por reconocer el Estado de Palestina. Bueno, el contexto actual son balones fuera y pura retórica. Quiero decir, lo que estamos en estos momentos viviendo y sufriendo es un genocidio. Desde el punto de vista de la doctrina de la Corte Internacional de la Haya, la limpieza étnica, matanzas, crímenes de guerra, y por lo tanto ese debería ser el foco y no decir que vamos a hacer un reconocimiento del Estado palestino. Por otra parte, es una resolución del 2019 de las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, que cabe esperar muy poco, porque ahora mismo Israel está completamente en contra del derecho internacional y de las Naciones Unidas. Es decir, es un rogue state criminal, ¿no? De esos que luego bombardean y destruyen. Pero claro, a Israel no se le puede hacer eso. Todas cosas porque tiene armamento nuclear y porque es el aliado fundamental del sistema occidental que está en guerra contra la barbarie.
Con respecto a la cuestión de los dos estados, o sea, por algo se habla de la Nakba, es una catástrofe. Es una situación de guerra que nunca ha cesado. La guerra permite justamente explicar por qué la diplomacia siempre ha sido treguas. Todos los acuerdos han sido treguas, una dinámica imparable, como acabáis de decir, ¿no? Ahora bien, esa expansión territorial no ha sido puramente territorial, ha sido una auténtica mutación, una transformación del paisaje, de la historia geográfica de los lugares, de los nombres, de los archivos. Ha sido una auténtica producción artificial de un espacio en el que los elementos que configuran la memoria histórica han desaparecido o quieren que desaparezcan. Ese es un sentido muy importante del genocidio, ¿eh? Y luego, pues porque esa dinámica es una dinámica de apartheid, pero hay, para rematar la cuestión de por qué es absurdo la cuestión de los dos estados, es porque desde hace décadas no hay una dimensión territorial real en la que tú tienes soberanía. Tanto Cisjordania como Gaza, que serían los territorios, bueno, Gaza sabemos lo que es, la mayor prisión al aire libre, con su agua contaminada, sin ninguna capacidad de autonomía energética, nada de nada, cero. Y Cisjordania, como se ha venido documentando, por ejemplo, por Forensic Architecture, bueno, por muchísima gente, está troceada hasta el milímetro. Es decir, para ir a comprar el pan tienes que pasar igual 2 checkpoints, para ir al médico 3, e igual no puedes y te mueres ahí. Es decir, que hay una cuadriculación absoluta del espacio con sistemas de vigilancia, de registro, de monitorización, por la cual puedes paralizar a cualquier persona en cualquier momento por una decisión policial centralizada y registrar hasta los últimos movimientos, pensamientos y cosas que dice una persona o expresa por cualquier medio. Quiero decir, eso es la destrucción de cualquier idea de soberanía moderna. Por lo tanto, es un sarcasmo muy siniestro lo de los dos estados actualmente, que se siga discutiendo de eso, ¿no? Vamos, hace nada, hasta el propio Joe Biden dijo, dado el avance de los colonos, parece poco probable lo de los estados, más bien hay que pensar en un único estado. O sea, lo dice Biden, que está colaborando activamente en el genocidio. Claro, pero no lo dice por una razón, o sea, ¿por qué lo dice? Un estado sí, un estado con apartheid, ¿qué es lo que hay? Ahora, claro, lo entonces, que hay. Yo no soy tan negativa con respecto a la solución de los dos estados, porque yo estaba en Cisjordania cuando empezó a retirarse el ejército israelí de las ciudades en función del proceso de paz. Y recuerdo el júbilo que había euforia entre la población palestina, porque realmente pensaron que era el fin de la ocupación. Y en ese momento podía haberlo sido. Todo desaparece tras el asesinato de Isaac Rabin. Todos sabemos que fue asesinado por un judío ultraortodoxo, pero muy raro que fuera él solito, ¿no? Claro, son ministros, por cierto. Sí. Y de todos modos, el problema es que, decimos, la solución de los dos estados ahora resulta de una enorme hipocresía que los europeos hablen de ello cuando han consentido que Israel la destruya sobre el terreno, sencillamente comiéndose el terreno con las colonias en Cisjordania. Pero yo quiero añadir una cosa, el tema, la colonización de un territorio ocupado, es decir, el asentamiento de población de la potencia ocupante en territorio ocupado, está definido por el Estatuto de Roma y por la Convención de Ginebra como crimen de guerra. Es decir, que cada colonia que Israel amplía y coloca en una de las colinas de Cisjordania es crimen de guerra. Y cada colonia no es simplemente una urbanización en lo alto de una colina, que con esta propaganda tan tramposa que hace muchas veces Israel, a veces lo presenta como, bueno, son urbanizaciones, es que un judío no tiene derecho a sentarse, a ponerse una casita ahí en Cisjordania. Es así de cínica el planteamiento. Pero cada colonia supone, primero, tierra expropiada a un propietario palestino, después, ejército rodeando esa colonia para proteger a los colonos. Y toda una red de autopistas que unen una colonia con otra por la que no puede circular la población palestina. Eso es un apartheid cada vez más perfeccionado. Y el tema de una u otra solución, porque yo digo que a mí me parece irrelevante, porque ambas chocan con la cuestión que para mi modo de ver es la más importante, la impunidad israelí. Porque si no quieren una solución de dos estados, la solución de un solo estado, que simplemente supondría introducir
como ciudadanos a toda la población palestina de los territorios ocupados, es decir, cambiar la demografía, que siempre ha sido el objetivo del movimiento sionista. Es decir, que demográficamente no puedes tener un Estado judío si demográficamente no eres mayoría. Y eso les preocupa todavía más que los dos estados. O sea, les irrita más. Justo en la línea de lo que señala Teresa y que me sirve para entrar luego hacia la siguiente alternativa sobre la mesa, se hizo un debate en France 24 pocos días después del 7 de octubre, de los hechos que ocurrieron, y se daba un poco a la solución de los dos estados por muerto con este argumento. Vamos a oírlo. La idea de los dos estados muere ahora con todo lo que ha ocurrido en esta guerra. Sí, la idea de dos estados casi ya terminó, ¿no? Yo sé que hay gente que tiene esperanza, pero al fin hay dos opciones para Israel. Israel puede aceptar a los palestinos dentro de su país, lo cual significa que, en fin, ellos van a tener una tasa de natalidad más alta y al fin va a terminar también el Estado de Israel, ¿no? Porque es un Estado democrático judío, pero para ser democrático, el momento que hay 51% de palestinos ya termina, ¿no? Y por otro lado, ellos pueden matar, asesinar, hacer genocidio, obviamente con todas las excusas, como dijo Janiel, y eso va básicamente a crear un país solo, pero siempre van a estar en guerra con sus vecinos y eso obviamente no lo pueden, digamos, sostener por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces Israel tiene un fin y va a terminar un día si no cambian su rumbo. Frente a eso, y porque es un argumento que estaba señalando también Teresa en la mesa, sí que preguntaría si estarían de acuerdo con dar por muerta la solución de dos estados. ¿Hay consenso, Olga? Bueno, yo no quiero descartar ninguna solución porque creo que son muchas posibles. Ahora bien, sí que me interesa el planteamiento de un Estado. Siempre me ha interesado porque es el eje vertebral de todo. Es decir, Israel defiende ser un Estado judío. ¿Eso qué implica? Mantener la mayoría judía, la cuestión demográfica de la que hablábamos. Para mantener una mayoría judía tiene que aplicar el régimen de apartheid, definido como tal por Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Organización de Derechos Humanos israelí B'Tselem, y incluso impulsar una nueva limpieza étnica. Claro. Porque si no, no va a poder mantener la mayoría judía. Y esto explica todo lo que ocurre en los territorios ocupados palestinos y explica toda la aplicación de estas políticas ilegales israelíes. Porque hay que insistir y subrayar que una y otra vez Israel incumple la ley internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Yo entrevistaba recientemente al exfiscal fundador de la Corte Penal Internacional, Moreno Ocampo, que quería subrayar el carácter de crimen de guerra de esta ocupación ilegal, el traspaso de población de un Estado ocupante a un territorio ocupado. Israel quiere el territorio palestino, pero sin los palestinos. Esto es una mezcla de supremacismo y colonialismo en pleno siglo XXI, muy preocupante y muy grave, ¿no? Y ante los ojos de todo el mundo y la complicidad de muchísimos líderes. A partir de ahí, la solución de un Estado plurinacional, y voy a aprovechar que tengo a Kevin aquí como director de One Democratic State, ¿de qué va? O sea, ¿cuál sería ese modelo que defendéis y qué apoyos tenéis? Antes de contestarte, quiero comentar un par de cosas. Primero, tenemos que reconocer las cosas tal y como son. La solución de dos estados es una trampa. Llevamos 30 años hablando de un proceso de paz, un supuesto proceso de paz, en los últimos 10 años de los cuales no hemos tenido ni la pretensión de fingir que estamos negociando. Y seguimos aquí contemplando, diciendo que a lo mejor quizás no debemos descartar la posibilidad de no hay dos estados. Si hemos querido haber montado dos estados, lo hubiéramos hecho en los últimos 30 años. No hay. Pasamos la página. Porque lo más que seguimos hablando de dos estados, lo más que Israel va comiendo la pizza de Palestina mientras hablamos de cómo la vamos a dividir. ¿Sabes? Estas negociaciones infernales, la idea de que podemos tener negociaciones es una trampa, es una forma de mantener la rueda de apartheid en moción para que van comiendo más tierras, matando más gente. No debemos ser... nuestras palabras tienen consecuencias. Cuando hablamos así de que, bueno, dos estados es posible, debemos contemplar, solamente hay o como hace Sánchez hasta muy recientemente, este giro me parece importante, de abrir espacio verbal, léxico,
sobre la posibilidad de que haya más que una solución, me parece absolutamente clave, porque hablar de dos estados es una trampa, es hacernos cómplices en apoyar el statu quo que ya vemos lo que produce. Luego, ¿qué es un estado? Un estado fue la política del OLP, el Organismo de Liberación Palestina, ahora reconocido como el único portavoz, hablador, representante del pueblo palestino, en los años 60. Han hecho un cambio importante, una concesión realmente a las fuerzas colonizadoras en los 80, cuando la ONP aceptó el Estado de Israel y empezó el camino hacia Oslo. Entonces, ya fue la idea original. En estos años, el argumento para un Estado fue basado en lo que yo empezaba a hacer en mis comentarios originales, que eran al inicio del programa, que era argumentar el lado moral, de lo por qué compartir es vivir, ¿sabes? Kumbaya. Ahora, hablar de la solución de más estados tiene un aspecto un poco más pragmático, porque es inevitable, no hay otra forma de que la gente que está ahí reconocemos todos los derechos humanos de toda la gente que vive ahí. ¿Qué hacemos con la gente que llevan 3, 4, no sé cuántas generaciones en Tel Aviv, que se sienten que pertenecen a esta tierra? ¿Vamos a echarles? ¿Vamos a modelar el decolonización de Palestina a través de la solución en Algeria? Eso tampoco sería lo más humano. Cuando yo suelo hablar de este asunto con gente del Occidente, suelen, al fondo, lo que realmente les preocupa es el destino de los colonos, porque se identifican con ellos. Y la solución de un Estado, realmente lo que dijo el último persona en la entrevista de France 24, de que eso es el fin de Israel, sí es cierto, la solución de un Estado sería el fin de Israel en un sentido, pero no hace falta hablarlo en estos términos, porque el fin de Israel, de la dominación supremacista de los judíos en esta tierra, encima todos los demás, no necesariamente debe implicar que la gente que vive ahí debe ir. No implica el fin de la vida judía en Palestina. De hecho, el concepto de Palestina, una nación, un pueblo definido por su participación en la vida cívica, con un porcentaje histórico de hasta 20% de la población cristiano, con muchísimas minorías, los drusos en el norte, los beduinos en el sur, los armenios en Jerusalén, no son partes de la fábrica islámica o de otra forma de definir el nación, pero son gente absolutamente parte. Uri Davis... pero yo creo que es que el problema no es ese. O sea, no es acabar no significa el fin del Estado de Israel, significa el fin del concepto de Estado judío, claro, que es Israel. Entonces todos sabemos que en Israel hay un 20% de población que es palestina, los que no consiguieron echar en el 48. Sí. Y el problema no es la supervivencia, el mantenimiento de Israel. Ya sabemos que no, y nadie, en la Carta Fundacional de la OLP, pretendió nunca echar a los que estaban instalados allí. Esa es otra fase de la propaganda sionista, es decir, es que nos quieren echar al mar. El problema es la concepción de Estado judío. No puedes ser un Estado democrático y al mismo tiempo definirte como Estado judío, a no ser que pensemos que la Sudáfrica del apartheid era un Estado democrático, porque lo era en estos términos, para la mayoría blanca, etcétera, igual que para la mayoría judía ahora de Israel es democrático. Hay partidos políticos, hay prensa libre. Ahora, no hay ningún derecho para la población palestina de los territorios ocupados y hay muchos menos derechos para la población, que básicamente son palestinos, hay también armenios y eso, con ciudadanía israelí. Entonces, el tema es ideológico y el tema... porque no es cuestión de teorías. Evidentemente es más justo, más democrático, más moral un solo Estado que dos Estados. Pero luego hay que bajar a la realidad.
Y entonces, a mí me parece que la oposición, alguien se plantea que hay voluntad, o puede haber voluntad a corto plazo, por parte de la comunidad internacional, que es un modo de decir Estados Unidos y Unión Europea, de forzar a Israel a que renuncie a su condición de Estado judío. Es que la oposición que va a ofrecer Israel al único Estado creo que va a ser todavía mayor que la de los dos Estados. Yo no considero que hablar de los dos Estados sea una trampa. Creo que pone en evidencia la hipocresía, la falta de voluntad de la comunidad internacional que ha consentido en que eso se destruya sobre el terreno. El tema es cómo se habla de los dos estados, claro. Muy brevemente, o sea, porque también es para plantear frente a esa hipocresía, ¿no? Los líderes occidentales dicen los dos estados, cuando en realidad están enquistando, han participado en el enquistamiento de la situación y no han facilitado que haya nada para que esos dos estados sean viables, porque para que haya dos estados, para empezar, se tienen que ir los más de 600.000 colonos que están ocupando ilegalmente territorio palestino, apoyados y protegidos por el ejército israelí. Por lo tanto, démosle la vuelta. Muy bien, ¿queréis dos estados? ¿En qué momento se va a echar a esta gente y se va a terminar con esta ocupación ilegal condenada por las resoluciones de Naciones Unidas? Voy con Raúl y luego con Kevin para que termine. Raúl. Sí, hablabas tú de que se lleva 30 años, 40 años hablando de dos estados, pero me parece que también la terminología, que es diplomática, solución, yo creo que no es un problema de solución, es un problema de revolución, de revuelta. A mí me parece que el mundo ha entrado en una fase de guerra contra el sur, fundamentalmente. Tenemos una dimensión neocolonial de todas las operaciones occidentales y también rusa, con su guerra, y por lo tanto me parece que la cuestión es hasta qué punto es posible en Palestina construir un proyecto emancipatorio que una a judíos, palestinos y a las otras minorías para construir un nuevo Estado. Estamos hablando al mismo tiempo de una dimensión de conflicto civil, tanto en Israel como en Palestina, y yo creo que también dentro del propio movimiento palestino, porque la responsabilidad y la degeneración de la OLP me parece importante en eso, la participación de terceros actores. Es decir, que a mí me parece que las primaveras árabes y sus tareas, por así decirlo, inacabadas, igual que hablamos aquí del 15M, y hablamos justamente de que es necesaria una mayoría plurinacional, que tiene que ser republicana, y que la obcecación en definir un Estado uninacional español conlleva pues, un grave peligro y la destrucción de la democracia. A mí no me parece que dentro de esa dimensión de colonialidad la cuestión sea diferente. El problema justamente es que ahora mismo la única solución de dos estados sería pues, una especie de apartheid establecido, pero también una solución de un solo Estado que no aborde la cuestión del apartheid, de la desigualdad y de un capitalismo absolutamente de vanguardia, que es el israelí con respecto al control de las personas, de la fuerza de trabajo y de las minorías, pues lo hace inviable. Por lo tanto, la cuestión es anticolonial, anticapitalista y regional. Yo creo que la discusión diplomática no va a ningún lado porque ni va a haber negociación. Estamos ante un genocidio, insisto, de dos estados ni de un estado. Y el problema es realmente cómo crear alianzas transnacionales para derrotar a esos poderes genocidas. Kevin. Voy a juntar un poco los comentarios, los últimos dos comentarios, porque creo que hay un vínculo importante. Este cambio de pensamiento al colonialismo, una guerra hacia el sur del mundo que estamos viendo, comparto. La pregunta del pragmatismo de realmente si Israel no tiene la voluntad. Pero mi duda principal no es si Israel tiene voluntad de cambiar o no. Es si nosotros tenemos la voluntad de dejar de ser cómplice, de dejar de venderles armas, de empezar a sancionarles en las instituciones internacionales, de tener la capacidad de desarrollar una política exterior independiente de la línea de los Estados Unidos y ser coherentes con nuestros supuestamente valores
de los derechos humanos en que creamos Europa representa. Si tenemos nosotros la voluntad de hacer una intervención, de acabar nuestra participación y apoyo a esta guerra hacia el sur que Palestina representa. Este es un buen punto. Voy a poner sobre la mesa la que se supone que es una tercera alternativa y a partir de ahí también ver qué tan viable es o qué problemas también comporta, que es esta alternativa de 2 estados, una sola patria, que en realidad cuando la comparas me suena un poco a la Unión Europea en esa zona. Básicamente lo que piden es una suerte de confederación biestatal donde se compartan una serie de instituciones, de justicia, derechos, etcétera, pero que al mismo tiempo existan pues 2 naciones con sus propias soberanías y sus propias independencias, pero con las fronteras abiertas. Me parece muy complejo, pero parece que intenta llegar también pues, a una especie de punto medio. ¿Nos parece viable? ¿Nos parece más lógica que la de un Estado? ¿Nos parece que tiene algún sentido o que podría llegar a algún tipo de buen puerto? Olga. Teresa, ¿quién de los dos? Sí, bueno, venga, Teresa. Bueno. Yo creo que cualquier solución en este momento es papel en el vacío, cualquiera. La de un solo Estado, los 2 estados, que por cierto, los 2 estados lo que tienen de más peligroso para Israel es que implicaría desmantelamiento de las colonias y retirada del ejército. La solución de un único Estado, que también la proponía Donald Trump, un único Estado quería, pero como es ahora, ¿cuál? Como es ahora, con apartheid, todavía más. Entonces, el problema yo creo que no está en diseñar posibles soluciones, sino acabar con la impunidad israelí, por lo tanto, de acuerdo. O sea, el problema está en cómo forzar a Israel a cumplir la legalidad internacional. La solución, ¿dónde está? En términos de legalidad internacional. Y en estos momentos, los términos de legalidad internacional favorecen a la solución de los 2 estados, porque así está, pues las resoluciones de la ONU. Es decir, eso es partir de la realidad, no simplemente porque nos podemos diseñar maravillosas soluciones. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Si el cascabel es... La cuestión es ¿quién fuerza a Israel, por ejemplo, ahora cuando hablan de solución de los 2 estados, a desmantelar las colonias? ¿Estamos dispuestos? ¿Europa está dispuesta de verdad? Ahora, en esta Europa cada vez más debilitada, con más seguidismo de Estados Unidos y con una extrema derecha creciente, a forzar a Israel. ¿Cómo se fuerza? Con sanciones. Si sabemos cómo se fuerza a otro Estado, con sanciones. Y hay mucho campo, económico, político, diplomático, cultural, deportivo, porque yo nunca defenderé sanciones del tipo como las atrocidades que se cometieron contra Irak, etc. Nunca. Pero hay mucho campo para eso y nunca se ejerce con Israel. Olga. Tenemos el ejemplo de Sudáfrica y finalmente aquello funcionó. Pero claro, volvamos al presente. ¿Qué está pasando en tiempo real? Las tropas israelíes están en el norte de Gaza, hay un desplazamiento forzado al sur de un montón de población, hay una destrucción de una envergadura escalofriante de viviendas y de infraestructuras en Gaza que va a pasar posteriormente. Es decir, ¿vamos a volver al statu quo anterior del 7 de octubre o incluso vamos a estar peor? Eso es lo que se tiene que exigir y poner encima de la mesa, porque es que en estos momentos estamos viendo, todo era una hipocresía, pero dentro de la hipocresía servían las palabras, al menos las palabras existían. Estamos viendo el derrumbe del andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial en base al derecho internacional y a los derechos humanos. Esto es lo que está pasando en tiempo real en Gaza en estos momentos. Y eso es muy peligroso además, porque hoy son los palestinos, mañana podemos ser nosotros. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Entonces, claro, podemos hablar aquí de las 3 soluciones, cada una puede tener sus pros y sus contras. Si las encerramos en una urna, el carácter más democrático es el de un Estado, sin duda, pero la realidad es esta que estoy describiendo en estos momentos, que es peor aún que la que había antes del 7 de octubre. Y a día de hoy, la comunidad occidental internacional mayoritariamente se niega a pedir ni siquiera un alto el fuego inmediato. ¿Por qué? Porque en esa política de hechos consumados que estábamos describiendo de Israel se le está permitiendo a Israel seguir comprando tiempo. Veremos cómo acaba esto. De hecho, voy a aprovechar que has mencionado a Trump, ahora doy paso a Raúl, porque sí me interesa entonces llevar un poco ya el debate, que ya llevamos buen tiempo aquí, hacia las formas de ejercer presión o de lograr algo. Entonces, hablar básicamente de la comunidad internacional, esto es indispensable. Hubo un momento paradigmático que fue particularmente importante, que fue cuando Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Quiero que recordemos ese momento y luego volvemos a la mesa.
My announcement today marks the beginning of a new approach to conflict between Israel and the Palestinians. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Raúl. En fin, la presión es la presión de abajo, fundamentalmente. Insisto que esta guerra, que es una guerra colonial, que puede tener una extensión regional, que está traduciéndose en un genocidio, como estamos viendo, no hay mediación posible. El sistema internacional está muerto. Antonio Gutiérrez le toman por el pito el sereno, como lo han hecho en la guerra de Ucrania. Estamos en una situación completamente trágica e inaudita. Y por lo tanto, realmente la fuerza fundamental es la que pueden ejercer en cada país sobre sus gobiernos la gente en la calle, la desobediencia civil, las denuncias, las renuncias, el papel de los medios, toda la presión posible, necesaria en todo el mundo. Digamos que China tiene ahí un poder, pero que no va a comprometer, como no lo está haciendo en la guerra de Ucrania. Es una situación desesperada. Desesperada. Por primera vez no vemos cómo se puede parar un genocidio, porque no es el genocidio de los que repulsan a Occidente, ¿no? Que mandan enseguida a la OTAN, bombardean, como Milosevic en Kosovo, etc. Aquí nadie va a hacer eso, nadie va a parar a Israel, nadie, absolutamente nadie lo va a hacer. Es decir, que todas las conferencias de paz de 6 meses, cuando ya no quede nadie, que dice Pedro Sánchez, van a terminar en nada, como la última cumbre que se produjo, ¿dónde fue? En Egipto, ¿no? En el Cairo, sí. En el Cairo, que fue, pues nada, llegar allí, hello, ¿qué tal? Nada, ¿no? Pues venga, hasta la próxima. De hecho, no hubo un comunicado conjunto. Es decir, que estamos ante una situación de absoluta destrucción de todo lo que no es guerra en la política. Y que pone la guerra contra la situación de Frantz Fanon como única solución. Y eso significa, pues, lo que significa la guerra, ¿no? Y eso es trágico. Pero es que eso es un problema que, como decía Olga, nos debe hacer pensar también a nosotras, que nos va a tocar eso. Es decir, que se está destruyendo el espacio público, la dimensión diplomática de la política, la capacidad de construir acuerdos, porque avanzan estos poderes genocidas y coloniales, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay elementos de esperanza, y termino, que es justamente la deslegitimación del sionismo para la diáspora, el papel de la nueva conciencia judía y, sobre todo, la transformación dictatorial de Israel. Es decir, eso de que ya es la única democracia de Oriente Medio, eso ya es totalmente bullshit, lo vuelvo a decir, la palabra. Y eso implica que, bueno, ya vemos la propaganda israelí, LGTB, no sé qué, es mentira. Es absolutamente mentira, porque esos poderes son los aliados de Trump y son la extrema derecha global, además de un capitalismo despiadado. Y por lo tanto, a mí me parece que se abre un horizonte de transformación anticolonial y antifascista global, que tiene que reconsiderar la cuestión palestina a partir de eso, retomando viejas consideraciones, viejas soluciones, pero sabiendo que antes de decir esta es la mejor solución, lo primero es que ver cómo. Y cómo es literalmente terminar con el Estado colonizador de Israel mediante judíos y no judíos, es decir, palestinos, árabes y todas las minorías, para construir un Estado nuevo. Punto. Es decir, terminar con el apartheid es terminar con el Estado de Israel. Y eso significa revueltas y revolución, pero cuando están matando, haciendo un genocidio, francamente, me parece poco el precio, ¿no? No, a mí me preocupa que digamos terminar con el Estado de Israel, porque sé cómo se interpreta eso. Y es no, es que no es terminar con el Estado de Israel. Me da igual que se llame Israel o Palestina, es terminar con el concepto y la idea, con la estructura. No, voy más allá. La estructura de Estado judío. Estado judío, es decir, para una confesión religiosa. Estado, no la comunidad, de terminar con una estructura de poder militar. Lo que quiero decir que todas las leyes, toda la estructura del Estado es apartheid dentro del Estado de Israel para aquellos que no son judíos, y apartheid mucho más grave para los territorios que conquistas. Pero Israel puede seguir existiendo sin ser Estado judío. Hay un libro muy interesante de un
periodista israelí, que quizá a Olga le suene, Uri Avnery, que murió hace unos años. Bueno, uno de los primeros que realmente dentro de Israel plantó cara al planteamiento de Estado judío. Y el libro se llama Israel sin sionismo. Es decir, claro que puede seguir existiendo el Estado de Israel y todos los judíos que están ahora pueden seguir estando. Ahora, lo que no pueden pretender es vivir en un Estado judío que por naturaleza discrimina al no judío. Y de hecho hay una última ley del año 18, me parece, 2018, que es la ley de la nación judía que propuso Netanyahu y se votó, que supone eso. Entonces yo creo que no tenemos por qué decir el fin del Estado de Israel, porque nadie quiere el fin del Estado de Israel. Yo quiero el fin... ¿Cómo que no? Queremos Israel es un Estado que se crea mediante la guerra en el 1948. Habría otros proyectos. Palestina como Estado judío, árabe, etcétera, etcétera. A ver, que es que la propaganda sionista y el chantaje sionista no tiene límite. Ahora cualquier cosa, cualquier crítica, incluso poner en contexto, ya es antisemitismo. Así que esa cuestión de que el Estado de Israel, que se funda como tal, como Estado colonizador, settler colonialism, pues francamente se transforma en otra cosa, por ejemplo. Se transforma en otra cosa y claro, Israel es Palestina, hello, es decir, tendría que llamarse de otra manera, obviamente. No se va a llamar Israel y ahora toleramos y no matamos a los palestinos. No puede ser un Estado territorialmente de mayoría judía porque es un sistema interrelacionado. No tienes Israel sin el apartheid en los territorios ocupados. No tienes esa estructura capitalista de frontera y de control de una fuerza de trabajo empobrecida, destruida en sus capacidades productivas y educativas, sin esa estructura. Y por lo tanto Israel es un proyecto fallido, es lo que estoy diciendo, es un Estado creado colonizador. Entonces Sudáfrica fue creado por los colonos, pero lo podrían haber llamado de otra manera. Eso indica mucho de los problemas de la Sudáfrica actual. ¿Kevin? Entre el río y el mar hay un Estado. Llámalo como quieres. Si tienes conciencia anticolonial, lo llamas Palestina. Pero da igual qué bandera pones, qué nombre pones, entre el río y el mar hay un Estado. Si imponemos en este país, en este Estado único, derechos humanos para todo, igualdad para todo, el derecho de voto para todos, tenemos un Estado y desmantelamos apartheid. Luego, entrar en esta trampa de si somos antisemitas o no es desviar la conversación desde su enfoque sobre la injusticia de lo que está pasando ahora mismo y empezar a hablar de la victimización que ha pasado en Europa con su problema de antisemitismo, que no es un problema palestino. Palestina tiene un problema de colonialismo y de apartheid. Olga, me estabas mirando, creo que querías pedir un turno de palabra. No, recordaba, esta mañana he entrevistado a un palestino y a un israelí que bromeaban diciendo, bueno, se podría llamar Israelstin, porque se dice Palestín o Palestiel. Bueno, en fin, eso sería el último de los pasos, ¿no? O sea, evidentemente lo que hay que hacer es que no haya un Estado opresor que aplica el apartheid y que sigue ocupando. ¿Otro Israel es posible? Sí, por supuesto, como otra Sudáfrica fue posible, pero es verdad que con una serie de problemas, ¿no? que se han expuesto aquí. Claro, el miedo es legítimo. Hay una comunidad judía que tiene miedo. Y a lo mejor en base a cuestiones como, por ejemplo, el otro día escuchábamos pues, a judíos en Estados Unidos, que por un lado hay grupos de judíos por la paz que están manifestándose en contra de la ocupación y en contra de la masacre en Gaza, y es muy interesante, ¿no?, estas voces. Y luego, bueno, pues en los campus universitarios hay algunos judíos que se sienten en peligro porque hay gente que pide el alto el fuego en Gaza, ¿no? Bueno, ¿es legítimo? Sí. ¿Tiene una base real? No. Lo que hay en estos momentos es una especie de antipalestinismo, me decía una periodista palestina, en la comunidad internacional occidental, que además se está extendiendo. Eso es lo real, ¿no? Y a quienes están masacrando en estos momentos es a los palestinos. Cuestionar la esencia del Estado israelí como un Estado supremacista que aplica el apartheid y que ocupa ilegalmente no es antisemitismo. Pero esa trampa está ahí. Por eso hay que cuidar siempre las palabras y hay que explicarse mucho y explicarse bien. ¿Es legítimo el miedo? Siempre. ¿Tiene una base real? Lamentablemente muchas veces no. Esto es una realidad.
Hay un pasado reciente que sufrió la comunidad judía internacional en el mundo que explica este miedo, que lo explica. ¿Tenemos que empatizar con ello? Tenemos que intentar entenderlo como todo. Tenemos que intentar entenderlo porque si no entendemos qué es lo que pasa en todos los sectores, es muy difícil encontrar soluciones. Por eso también es muy importante conocer la historia reciente y analizar la situación actual. Han salido muchos temas sobre la mesa, en realidad ya nos hemos quedado fuera de tiempo, pero eso siempre nos pasa en Zona Comanche. Habrá que hacer más programas sobre esto y contando con las voces que han estado aquí, así que volvemos a la ronda del minuto para conclusiones finales. Un minuto para lo que queráis decir en última instancia sobre lo que hemos estado hablando. Empiezo por ti, Olga. Empieza por otro. Es la primera vez que han renunciado a su turno de palabra en esta mesa. Venga, pues lo has pedido tú, Raúl. Vamos. Termino, pero volviendo al debate. Hay dos universalidades fundamentales en el siglo XX y en la actual. La primera es la judía, y por lo tanto la tragedia, la Shoah, es la inspiración para todos los pueblos sin Estado. Pero ha surgido una nueva, que es la Palestina, igualmente trágica. Y por lo tanto, el futuro está en la fusión anticolonial, antifascista y anticapitalista de esas dos universalidades. Eso para responder a cualquier acusación. Sin los judíos no hay solución alguna. Y son parte fundamental, pero también parte activa, emancipadora. Esa transformación del judío de la diáspora en el supremacista es artificial y se está disolviendo. Y hay que cooperar fundamentalmente para que eso termine, para que la universalidad judía responda a emancipación, anticolonialismo y anticapitalismo, ¿no? Teresa. Pues algunas precisiones. Israel no representa a los judíos del mundo. Hay que quitarle esa bandera que su gobierno utiliza además estratégicamente. Israel no representa a los judíos del mundo. Israel no está, desde que ha sido creado, no ha estado en peligro de exterminio nunca. El pueblo palestino lleva en peligro de exterminio desde hace décadas, pero sin embargo, la estrategia de recordar que los judíos europeos fueron las víctimas de los campos de exterminio, que hubo una política de exterminio de los judíos europeos, forma parte de la estrategia. Recordar esto cuando ocurre algo atroz, como lo que está ocurriendo ahora en Gaza, el genocidio, es una estrategia de comunicación y tenemos que saber que es así. No es inocente. Entonces, la acusación de antisemitismo ya no surge de manera espontánea, surge de manera sistemática para callar voces. Y eso también hay que tenerlo en cuenta para seguir defendiendo los derechos de Palestina y porque quien está en riesgo de exterminio es el pueblo palestino. Ahora de un modo muy evidente, pero no es ahora solo, lleva décadas. Kevin. Correcto. Y agrego, el antisemitismo no es un problema del mundo árabe. El antisemitismo es un problema europeo y occidental. El holocausto no se ha cometido los palestinos. El holocausto es un hecho europeo. No podemos hablar de una solución en Palestina, el fin del apartheid israelí en Palestina, sin enfrentar nuestra responsabilidad por ello. Y a su vez, tener que tomar responsabilidad por nuestro propio antisemitismo aquí. El antisemitismo no solamente es una herramienta para callar voces, también es una forma para que el mundo occidental evite enfrentar su propio antisemitismo, coger responsabilidad a por ello, y es muy conveniente apoyar a Israel en lugar de coger su propia responsabilidad, no solamente tanto por el antisemitismo en Europa, sino también por su complicidad en apoyar el régimen de apartheid con esta charla constante de dos estados que nunca van a ser, y con vender armas a Israel y no sancionar a Israel. Entonces ahora mismo tenemos que abrir el contexto y dejar de hablar de que los dos estados es la única solución. Tenemos que embargar las ventas de armas a Israel y sancionar a Israel hasta que acabe el sistema de apartheid ahí. Olga. Creo que pensar a medio plazo, creo que en todas las escuelas e institutos se debería enseñar qué es lo que pasa en los territorios ocupados palestinos y también cultura de derechos humanos, porque la vamos a necesitar y mucho por lo que hablábamos antes. Hay muchas voces desde diferentes sectores que hablan de una nueva Nakba 2023 en Gaza. El desplazamiento forzado en sí mismo, termine como termine esto, es ya un hecho.
¿qué va a pasar con todos estos cientos de miles de personas o incluso más de 1 millón? Es muy importante las voces de la comunidad judía internacional que están diciendo, no en mi nombre, que el Estado israelí no me instrumentalice para justificar una masacre. Y eso es muy importante y ese es uno de los caminos a seguir. En Israel son una minoría, pero en el mundo hay muchas voces que se están haciendo cada vez más potentes. Hace poco hubo una manifestación en Washington que fue la más grande hasta ahora de estas características, ¿no? Hablaba Raúl antes de una cosa muy interesante, que es la militarización, o sea, la guerra presentada como única opción. Y esto es muy preocupante para nosotros también, la militarización de las mentes, el uso de las armas y de la guerra como única opción, ¿no? Cómo nos instrumentalizan. Después de esto hay que darle la vuelta a todo. Más refuerzo de Naciones Unidas, una Naciones Unidas completamente diferente, donde pueda haber una relación de estados con unas dinámicas mucho más de respeto y no tanto de opresión y de imposición, y reforzar la ley internacional. No hay otra, porque lo otro es la barbarie y la caída hacia el abismo. Muchas gracias, Raúl, Teresa, Kevin y Olga por estar aquí. Y gracias a ustedes, Comanches, por acompañarnos como siempre. No olvidéis que para que sigamos haciendo programas de debate de esta manera, con estos enfoques y abriendo juego a temas que no están tratando otros medios de comunicación, las necesitamos y los necesitamos a ustedes. Entren en canalred.tv y denle a suscribir y nos vemos el próximo viernes. ¿Sabes qué significa Comanche? Enemigos para siempre. ¿Enemigos de quién?